Dios les bendiga. Me da gusto saludarles nuevamente en esta tarde. Y pues estamos aquí, ¿verdad?, para traer nuevamente el mensaje de la bendita palabra del Señor. Y quiero leer aquí en el Salmo 37. Espero que ahí en su casita, ¿verdad?, los que vayan a ver este video, ¿verdad?, pues que se gocen, que se sigan gozando como se han gozado hasta siempre. Y pues esperar, hermanos, que pase esta pandemia para podernos juntar nuevamente ya. Ya queremos verlos. Así que así dice la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prosperará en su camino, porque el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te existes en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, hermanos. Qué hermoso. Nos habla en esta tarde la palabra del Señor. Así es que así mismo nos vamos a seguir deleitando en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cómo nos vamos a deleitar? Pues seguir leyendo la palabra del Señor juntos en sus casitas. Y así en esta tarde pues quiero dejarle lugar al pastor y seguir, hermanos, esperando. Que el Señor los bendiga en esta tarde. El pastor con ustedes. Dios los bendiga nuevamente. En esta tarde estamos contentos porque una vez más estamos aquí en este lugar. Un poco solitos porque todavía estamos esperando que pase todo esto. Pero bueno, aquí estamos con la intención de traer un pensamiento de la palabra de Dios, que es lo que tenemos que estar haciendo y estar siempre atentos a todas las cosas que pasan y más que nada esperar y no dejar de nosotros buscar de la palabra de Dios. Así es de que en esta tarde pues voy a abrir nuestra Biblia nuevamente ahí en el capítulo 37 de Salmos, donde leyó la pastora, y dice así la bendita palabra del Señor nuevamente. Quiero leer el verso 5 y dice de esta manera: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Fíjese bien lo que nos dice ese texto bíblico. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nada más que tenemos que confiar en Jehová. Quiero iniciar con algo muy interesante, o algo que a toda persona, sea cristiana o no sea cristiana, nos pasa. Siempre en este mundo, todo ser humano se confronta con problemas. Así sea como se llame, sea grande, sea pequeño, tenga buenas posiciones o no tenga buenas posiciones, todo ser humano se confronta a diario con problemas. Y más que nada estos tiempos que estamos viviendo, que sabemos que hay problemas por todos lados, hay temores, hay tantas cosas en este mundo. Pero la palabra del Señor, ahí en ese verso 5 del capítulo 37 de este salmo, nos dice que confiemos en Él y Él hará. Sabemos que para Dios nada hay imposible. Todas las cosas se pueden hacer, pero tenemos que esperar o creer que la voluntad de Dios está sobre cada uno de aquellos que lo aman, de aquellos que lo amamos. Tal vez usted, ahorita en estos momentos, está pasando por problemas,
le está yendo tal vez, como muchos dicen, no muy agradable en nuestra vida. Y yo quiero hablar un poquito de 3 cosas muy importantes que en la actualidad la mayoría de la gente, como había dicho, conozca de Dios o no conozca de Dios, siempre se confronta cada día con problemas. Por ejemplo, en estos tiempos que ya sabemos lo que está pasando, mucha gente se está confrontando con el problema del trabajo, que no hay trabajos. Es decir, tenemos que hablar qué está pasando en nuestras finanzas. Porque si no hay entrada de dinero, puede haber problemas. Puede haber problemas porque no se completan las necesidades de nuestra casa. Puede haber problemas porque el trabajo está escaso. Pero nosotros, como la palabra nos dice en ese verso 5, dice que confiemos en Jehová y Él hará. Él puede transformar y puede cambiar cualquier situación que estemos pasando no muy agradable en estos tiempos, porque nosotros conocemos del Señor, pero aún así toda la humanidad necesita de algo, necesita de un ingreso, necesita de finanzas para seguir viviendo. Déjenme decirle que hay familias, aunque no conocen de Dios, son personas que se comportan muy bien delante de la sociedad o delante de sus familias. Y todos como seres humanos tenemos derecho a vivir una vida bien, una vida sin problemas, pero los problemas, déjeme decirle que no se van a acabar, pero hay de problemas a problemas. Por ejemplo, si usted está pasando en estos tiempos que no tiene un trabajo, que sus finanzas están muy recaídas, bueno, pues hay que pedirle a Dios, nosotros que conocemos del Señor. Aquellos que no tienen a Cristo en el corazón, pues de alguna manera ellos pueden pensar cómo le van a hacer para pasar esta crisis que se está viviendo. Sabe que hay muchas obras que están parqueadas, algunos los desocuparon, otros les están pagando medio sueldo o por el estilo, pero de que hay problemas hablando en la economía, hay problemas. Tal vez ese sea uno de los problemas que usted está pasando, pero déjeme decirle que a veces no termina solo hasta ahí, hasta un problema que no hay trabajo o no hay tantos ingresos, dinero que entra en nuestro hogar para cubrir nuestras necesidades, sino que se extiende hacia tener más problemas. Otro de los problemas número 2 que quiero mencionar, problemas a causa de la enfermedad. O sea, ¿se imagina usted si no hay ingresos, si no hay dinero para sobrevivir o pasar todos estos tiempos que estamos viviendo y todavía hay enfermedad en la familia, en algún ser querido dentro de nuestro hogar? ¿Se imagina usted? Creo que estos tiempos es de tener paciencia los unos con los otros, es de poder nosotros sobrellevar las cosas que están pasando en estos días para que nosotros le pidamos a Dios y Dios pueda contestar las necesidades que realmente tenemos o que deseamos o nuestras peticiones que tenemos delante de Dios. Ahora, hay personas, hermano, que a pesar de todo, aunque tengan la economía o las finanzas bien dentro de sus hogares, que estén recibiendo tal vez su buen dinerito para sobrellevar todo esto que estamos pasando, aún así hay personas que no están contentas todavía. Porque hay enfermedades, hermano, que alguno de nuestros familiares pueda tener dentro de los hogares y la gente se desespera. Puede ser el enfermo o puede ser aquel que está cuidando al enfermo. Creo que en estos tiempos hay que sobrellevar las cosas o sobrellevar las cargas los unos a los otros. Es decir, llevar un balance dentro de nuestro hogar primeramente para poder soportar este tiempo que estamos viviendo. Es decir, porque tenemos que estar encerrados en nuestra casita, se imagina, cuidándonos de un problema afuera y luego un problema adentro. Necesitamos tener compasión los unos con los otros. Necesitamos poder ayudar a aquellos que están enfermos o
tener paciencia también los enfermos con aquellos que están cuidando a los enfermos. Otra de las cosas, hermano, que a causa de eso, de que no se lleva un control o un acuerdo dentro del hogar por aquellos que estás cuidando, que están enfermos, qué sé yo, suscitan otros problemas aparte de eso. Después llega el problema tal vez matrimonial, el problema con la familia. O sea, cuántas cosas pueden acumularse en alguna necesidad que cualquiera del ser humano pueda estar pasando dentro de sus hogares. Hay que nosotros pedirle, los que conocemos de Dios, para que nuestras peticiones sean contestadas delante de Él. Pero ¿cómo las vamos a pedir si somos impacientes? O sea, deberemos de tener paciencia, deberemos de confiar realmente en Él, porque dice el verso 5, que confía en Jehová y Él hará. Fíjese, le voy a leer el texto bíblico, allí mismo del verso 37 y verso 1 en adelante, dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Qué bonito dice este texto bíblico. Dice el 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué bonito. Es decir, nosotros tenemos que tener paciencia y confiar que Él hará. ¿Qué puede hacer el Señor? Él puede hacer que ese problema que estás viviendo, yo no sé qué problema estás viviendo en este tiempo, pero ese problema Dios se encarga de Él. Él hará que ese problema cambie. Él hará que ese matrimonio se restablezca. Él hará que tu hijo, tu hija se controlen, que tu hija, tu hijo tengan compasión, que sean una familia realmente que está confiando en el Señor. Qué bonito es eso, hermano. Tenemos que tener la paciencia. Aquí se tiene que usar la paciencia, porque si nos desesperamos, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Otra de las cosas que pueden suscitar allí, fíjese, voy a leer el verso 6 en adelante. La bendición que puede venir cuando nosotros le dejamos todo eso, que Jehová lo haga todo. Bendito sea el Señor. Si tú eres una de las personas que no hayas que hacer, que estás sufriendo, estás confrontando un problema, sea como se llame, sea que tú pienses que ya no tiene solución, déjame decirte que en Jehová todo tiene solución, porque está en las manos del Señor. Si es que conoces al Señor, si no, yo te invito a que lo conozcas. Dice el verso 6. Exhibirá tu justicia como la luz. Fíjese bien, dice el verso 6 del 37 de Salmos. Y tu derecho como el mediodía. Pero sigue diciendo el 8. Deja la ira y desecha el enojo. No te incites en manera alguna a hacer lo malo. Y dice el 9, porque los malignos serán destruidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? No hay que desimpacientarnos con lo que podamos estar confrontando, viviendo en este tiempo. Hay personas, hermano, aquí quiero hacer una aplicación realmente a nuestras vidas. Hay personas que aún, como había dicho en la introducción, aún se cuidan de no enfermarse cuando salen afuera, pero se pueden enfermar cuando están adentro. ¿Cuántas personas, hermano, ya están hasta aquí, que no aguantan estar en las cuatro paredes? Por eso la palabra de Dios nos incita que confiemos en Jehová y Él hará. Nosotros como hijos de Dios necesitamos confiar en Él plenamente, en Él. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que tener nosotros la esperanza y la seguridad de que Dios hará. ¿Cuántos problemas, hermano, han venido a causa de que nosotros como hijos de Dios
Queremos que todas las cosas corran bien, pero si no las sabemos sobrellevar, las cosas se pueden empeorar más y más. Hay personas que son provocadoras. Si nosotros sabemos que aquella persona, hablamos de la enfermedad, que a veces estás confrontando una enfermedad que siempre está una enfermedad ahí, o que se enferma uno, se enferma el otro, que siempre estás batallando con la enfermedad. Entonces las personas, en lugar de tener la paciencia, se desesperan. Y hay personas que ya no aguantan estar en esa condición. Pero déjame decirte una cosa, que solamente en el Señor podemos tener esa paciencia y podemos tener esa seguridad que Él hará en nosotros. Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tú deseas que el Señor haga? Porque dice que Él hará. Entonces, yo puedo decirle, usted puede decirle: Señor, haz que este problema sea retirado. Pero tienes que tener paciencia. No te debes de citar a hacer el mal, porque déjeme decirle que los malos van a pagar por su maldad, pero los buenos van a recibir porque son buenos. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que en esta tarde te sigo diciendo por la bendita palabra de Dios, porque a veces los problemas, déjeme decirle que no los confrontas con gente que no conoces. Los problemas muchas de las veces vienen por tu propia familia o están en la misma familia. Y se lo voy a comprobar con la Biblia, hermano. Bueno fuera que tuvieras los problemas, que pudieras tratarlos y pudieras hacer o pensar cómo confrontarlos, pero a veces en la misma familia, hermano, es el problema. Y lo voy a invitar que vaya ahí en Salmos capítulo 55, fíjese lo que nos dice. Si usted tiene una Biblia a la mano, si no, escuche lo que le voy a decir. Porque todo ser humano se confronta a problemas. Oiga, hermano, hay problemas que a veces los hijos no le hablan a los padres. Hay problemas que la nuera no le habla a la suegra. Hay problemas que la suegra no le habla a su nuera y le debe de hablar porque antes no era, pero ahora sí es. Por eso dice su nuera. Ahora debe de usted tratarla como una hija. Debe de tratar a su suegra como una madre, porque así debe de ser uno que conoce las cosas de Dios. A veces el hijo maldice al padre. ¿Se imagina hasta dónde hemos llegado? Hay problemas dentro de los hogares, y déjeme decirle que no son a veces con los de afuera, sino que están mismo dentro del núcleo familiar. Fíjese hasta dónde se ha llegado. Hay hombres que no respetan a su esposa. ¿Se imagina estos tiempos que están encerrados por estas condiciones que estamos viviendo? Le pedimos a Dios que mucha gente no salga divorciada, hermano, porque está duro esta situación. Hay esposas que no soportan a los esposos. Ya quiero que se vaya a los trabajos. Ya no lo aguanto, no lo soporto, no la soporto. Déjenme decir una cosa, que a veces los mismos problemas que confrontamos están dentro de nuestra casa, por decir, generalmente hablando. Fíjese lo que nos dice la bendita palabra de Dios en el Salmo 55 y verso 12 en adelante, para comprobarle que se trata